Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco afirma: evangelizar no es gritar el nombre de Jesús desde un balcón, hay que bajar a la calle. El Santo Padre pide a los católicos introducir un estilo samaritano de hacer política. Y sostiene que la pérdida de un hijo es un dolor inconsolable que nunca debe trivializarse. Cancelan el viaje de Francisco a Dubái por recomendación médica. La oficina de prensa de la Santa Sede informa que el estado de salud del Papa Francisco es bueno y estable y su respiración mejora. El Santo Padre agradece a Dios la tregua entre Israel y Hamás. Pide que siga el diálogo. La Iglesia en México rechaza la eutanasia, un atentado en contra de la dignidad de la persona. La Catedral Metropolitana de México acoge la Jornada del Perdón al inicio del Adviento. Constantes robos en iglesias preocupan a la Arquidiócesis de San Luis Potosí. Y por último, ante las próximas elecciones de México, la Arquidiócesis pide a los candidatos implementar sinodalidad política. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana, queridos amigos radio oyentes, les saludamos con afecto y les aseguramos que es un gusto y un privilegio estar con ustedes a través de la radio. Tenemos el gusto de servirle en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Hoy tenemos mucho que informar. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información referente al Papa para darle a conocer que en la audiencia general del pasado miércoles destacó la importancia de evangelizar habitando la cultura de nuestro tiempo y afirmó que no basta con simplemente reiterar convicciones religiosas adquiridas que, por verdaderas que sean, se vuelven abstractas con el paso del tiempo. Francisco llegó a esta cita semanal con los peregrinos en Roma caminando y apoyado en un bastón. Pero debido a una inflamación en los pulmones que le impide respirar correctamente, no leyó la catequesis y en su lugar lo hizo Monseñor Filippo Chiampanelli, miembro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. El Santo Padre ha llamado a los católicos a introducir un estilo samaritano de hacer política, pues solo se encontrarán caminos nuevos para los pueblos a partir de corazones dispuestos a hacer hasta lo imposible por dialogar con respeto. El Santo Padre lanzó esta invitación en el mensaje enviado a los obispos y laicos de la región andina de América, que participaron en un encuentro organizado en Bogotá, del 21 al 24 de noviembre, por la Pontificia Comisión para América Latina y el Consejo Latinoamericano de Laicos. En la misiva, con fecha de 11 de noviembre, el Santo Padre señala que se necesitan personas constructoras de puentes de fraternidad, capaces de introducir la novedad de un estilo samaritano de hacer política. Momentos antes de finalizar la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco y los fieles disfrutaron de un alegre y colorido espectáculo circense. La exhibición se llevó a cabo por los artistas que participan en el Festival de Talentos del Circo Italiano que se desarrolla en Roma del 30 al 4 de diciembre. El Papa agradeció este momento de alegría y precisó que el circo muestra una dimensión del alma humana, la alegría gratuita, la alegría simple hecha con la mística del juego.
El Papa Francisco invitó a los fieles a cuidar las heridas de los que sufren, especialmente de los padres que han vivido el drama de la pérdida de un hijo, un dolor inmenso, inconsolable, que nunca debe trivializarse con palabras vacías y respuestas superficiales. El Santo Padre acudió al aula Paulo VI del Vaticano para reunirse con los miembros de la Fraternidad de Romena y del grupo de Naim. Al dirigirse a los 500 participantes en la audiencia, habló del amor gratuito de Dios, que no pone condiciones ni impone carga sobre los hombros, sino que simplemente nos acoge y nos ama gratuitamente. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó que el viaje del Papa Francisco a Dubái, previsto para el viernes 1 de diciembre, fue cancelado por recomendación de los médicos. En un breve comunicado difundido a última hora la tarde del martes 28 de noviembre, Bruni señaló que aunque el cuadro clínico general del Santo Padre con respecto a la gripe y la inflamación de las vías respiratorias ha mejorado, los médicos han pedido al Papa que no realice el viaje previsto para los próximos días a Dubái. El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha informado que el estado del Papa Francisco es bueno y estable, después que el pasado sábado fuera sometido a una tomografía axial computarizada por una leve gripa que le obligó a cancelar su agenda. Según precisa el comunicado, el TAC descartó la neumonía, pero mostró inflamación pulmonar causando algunas dificultades respiratorias. Tras el rezo del Ángelus del pasado domingo, el Santo Padre agradeció a Dios porque por fin hay una tregua entre Israel y Palestina y algunos rehenes han sido liberados, y rezó para que todos sean liberados y entre la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Francisco manifestó su agradecimiento desde la Casa Santa Marta, donde dirigió el rezo de la oración mariana. Los miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro oyeron las palabras del pontífice a través de las pantallas instaladas fuera de la Basílica Vaticana. El Papa habría despojado a uno de sus principales críticos estadounidenses, el cardenal Raymond Burke, de sus prerrogativas salariales y de vivienda en el Vaticano, según informó Associated Press. De acuerdo al informe de AP, que se basa en conversaciones con dos fuentes anónimas notificadas sobre las medidas, el pontífice abordó sus planes de acción respecto al purpurado durante una reunión con los jefes de las oficinas de Vaticano el pasado 20 de noviembre. En más del Papa le informo que tendrá próximamente dos citas importantes a las que no suele faltar. Una, el acto de veneración a la Virgen en solemnidad de la Inmaculada Concepción, y otra, la Santa Misa el Día de la Virgen de Guadalupe. Como es tradición, el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, el pontífice presidirá un acto de veneración de la Virgen en la Plaza de España, y el 12 de diciembre el Papa celebrará la tradicional misa, en el que el Día de la Virgen de Guadalupe se celebrará en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Los hilos de luces caen uno tras otro, formando una especie de cortina frente a la Basílica de la Natividad en Belén. Luego de la decisión del municipio de suspender las celebraciones navideñas y retirar las decoraciones, los trabajadores están ocupados desmantelando el toldo de luz en la Plaza de la Natividad y en otros lugares de la ciudad, ubicada en el territorio palestino de Cisjordania. La alcaldesa saliente Hannah Hanania dijo a la agencia EWTN que Belén, como cualquier otra ciudad palestina, está de luto y triste. No podemos celebrar mientras estemos en esta situación, señaló en referencia a la guerra entre Israel y Hamás, que ha causado miles de muertos, la mayoría en la Franja de Gaza. El árbol de Navidad ya se ha colocado en el centro de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Este año el árbol que decora una de las plazas más visitadas del mundo es un abeto blanco de casi 25 metros de altura que procede del Piamonte, el valle alpino que toma su nombre del arroyo que lo recorre, el Maira,
en el municipio de Macra, en Italia. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Estas fueron las palabras que dijo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores vimos que el Evangelio es alegría y es esperanza para todos. Y hoy agregamos un tercer aspecto, es para hoy, es decir, que es el tiempo propicio para anunciar a Jesús, es el momento presente. Esto significa que estamos llamados a testimoniar y compartir nuestra fe, acogiendo como un don la cultura y el tiempo que vivimos, para iluminar los nuevos modos de relacionarse con Dios, con los demás y con todo lo creado. Por eso, para evangelizar, es necesario que salgamos a los cruces de los caminos actuales, que vayamos a los lugares donde las personas cada día trabajan y estudian, sufren y reflexionan, para hacer con la fuerza y la luz del Evangelio fermento de diálogo, de encuentro y de unidad. La palabra de Dios es viva y eficaz, y para poder anunciarla aquí y ahora, el celo apostólico nos brinda audacia y creatividad. No nos lleva siempre a repetir esquemas prefijados, sino a encarnarnos en cada realidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para que sepamos dar razones de nuestra fe y nuestra esperanza al mundo de hoy, no solo con palabras, sino con el testimonio de nuestra vida. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la audiencia general celebrada el pasado miércoles, audiencia en la que, como ya le hemos dicho, el Papa Francisco no pronunció la catequesis, sino un monseñor de ahí de la Secretaría de Estado, porque el Papa, por indicaciones médicas, prefirió callar. ¿Qué nos dice en otro tema la Virgen María en sus diversas apariciones que ha tenido en nuestro mundo desde hace siglos? ¿Cuáles son también las advertencias? ¿De qué nos advierte la Virgen María? ¿Sabe usted? Por ejemplo, Fátima, ¿no? La tercera parte del secreto de Fátima siempre ha provocado mucha inquietud. Bueno, le digo esto porque al volver de esta pausa que haremos, hablaremos sobre este tema, las advertencias marianas, y para ello tendré el gusto de conversar con Luis Eduardo López Padilla, quien es ya desde hace muchos años un conspicuo investigador de las apariciones de la Virgen María en nuestro mundo. Una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle paso a la entrevista. Como le había dicho, tendré el gusto de conversar con Luis Eduardo López Padilla. Él es abogado, también es escritor, ha escrito más de 30 libros y es también un gran investigador de las apariciones y de los mensajes de la Virgen María. Pues hoy para tratar el tema de las advertencias marianas. Luis Eduardo, seas bienvenido. Roberto, gracias por la invitación, como siempre. Gracias, abogado, autor de 30 libros, investigador, escritor. Se ha especializado en mariofanías, en diversas apariciones y mensajes marianos, así que, bueno, es, me atrevo a decirlo, pues el gran experto en México. Y luego te invitan a otros países a que vayas a darles clases de este tema. Oye, Luis Eduardo, a ver, comencemos por Garabandal. Hay quienes dicen que
no ha sido aprobado por la Iglesia el fenómeno, las apariciones en Garabandal, pero tampoco ha sido condenado, censurado o condenado. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, efectivamente, Garabandal no está aprobada por la Iglesia y tampoco está condenada. El actual y vigente decreto que se emitió respecto a Garabandal es que no consta la sobrenatural del hecho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hasta el momento no hay elementos suficientes para considerar que esta aparición pueda ser aprobada y que sea venerada por los fieles como tal y que el mensaje sea reconocido ya de una manera oficial. Sin embargo, la carpeta sigue abierta para que se alleguen una serie de hechos y documentos que contribuyan al día de mañana a poder emitir un decreto definitivo. La Iglesia, ¿a qué está esperando en concreto? Pues en realidad que se verifiquen las profecías ahí pronunciadas desde el año 1961 en cuanto a un aviso y un milagro que la Santísima Virgen profetizó a través de las niñas. Entonces, la Iglesia está pues cauta, esperando a que eso se cumpla y luego poder dar su veredicto final. Para que el público lo tenga claro, hay tres posibilidades en tratándose de revelaciones privadas en la que la Iglesia emite una sentencia. La primera es consta lo sobrenatural, es decir, se aprueba la aparición, como el caso de Guadalupe, como el caso de Lourdes, como el caso de Fátima. Los fieles pueden creer en ella, hay una devoción a la vocación de la Virgen y el mensaje se puede vivir. Sin embargo, no quiere decir esta aprobación ningún hecho que implique una fe de parte de la Iglesia. Es decir, los fieles estamos en libertad, aún cuando esté aprobada, de aceptarla o de creer en esa aparición. Porque no es dogma de fe. Porque no es dogma de fe, no estamos obligados a creer en ella. Es un hecho histórico que se considera que hay elementos para considerar que Dios estuvo presente, pero nada más. La segunda opción es decir, no consta lo sobrenatural, como es el caso de Garabandal, que ya expliqué. Y la tercera sería, consta lo no sobrenatural. Ahí sí hay una condena expresa de parte de la jerarquía de la Iglesia, que no es el caso en Garabandal. Vemos que el Papa, cualquiera, el que esté, va a Lourdes, va a Fátima, va a Guadalupe. Nunca hemos visto que el Papa acuda a Medjugorje o a Garabandal. Así es. Porque no se ha emitido un documento que diga, consta su origen sobrenatural. Así es. Con respecto a Garabandal, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe emitió un documento firmado por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, diciendo no consta lo sobrenatural. Pero entonces, a partir de lo que nos has explicado, la otra pregunta que te hago, ¿esto no censura el acontecimiento? No censura el acontecimiento, el hecho está probado y comprobado a través de testimonios, a través de documentos, a través de libros que recogen lo que allí aconteció en los 4 años de aparición. Entonces eso no se puede negar, como están comprobados los hechos sobrenaturales que ahí acontecieron. Ahí se dieron cualquier cantidad de fenómenos de la teología mística, como marchas estáticas, caídas estáticas, levitación, conocimiento de conciencias, conocimiento de personas, de hechos futuros, etcétera, que no pueden darse si no hay la mano y la huella de Dios detrás de ellos, amén de que el contenido del mensaje es totalmente evangélico, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, y todo el comportamiento de las niñas durante las apariciones, en sus caídas y marchas, era totalmente pudoroso. Son elementos importantes para considerar, en suma, que ahí estuvo la mano de Dios presente para quien quiera creer. Esto me lleva a preguntarte entonces, ¿el caso Garabandal está cerrado o la Iglesia piensa algún día abrir una investigación? Bueno, de hecho, la carpeta de investigación está abierta. Garabandal. Sí, claro, está abierta. Entonces, como dije hace un momento, la Iglesia lo que está esperando para poderse pronunciar de manera definitiva es que se cumplan las profecías o acontecimientos profetizados en el lugar de Garabandal. Bueno, pero está abierta la carpeta. Hay peregrinaciones, van sacerdotes, no se oficia la misa sino en la capilla del pueblo. Sin embargo, se reza el Vía Crucis, se reza el Santo Rosario, en los 9 Pinos, donde ocurrieron una de la mayoría de las apariciones en Garabandal. Luis Eduardo,
¿Son más cercanas en el tiempo las apariciones marianas, las revelaciones, las advertencias, o siempre? Porque la Virgen del Carmen no advierte, la Virgen de Guadalupe no advierte, la Virgen de Lourdes no, pero empieza de pronto, ¿no? La Salet, Fátima, Medjugorje, Garabandal, ya la Virgen. Yo creo que diciendo... son 200 años, hay que ubicar 1830 con la Media Milagrosa, en la que empieza este gran signo de los tiempos que son las mariofanías y que indudablemente corroboran lo que decía el cardenal Ratzinger, ¿no? De que era un gran signo de los tiempos, el saber y conocer de que María se está apareciendo en los 5 continentes. Entonces, su presencia tiene un mensaje de llamada a la conversión y advierte al mundo y a la Iglesia de las consecuencias de nuestra falta de correspondencia a la gracia, pero son advertencias que están fundamentadas en la Sagrada Escritura. Es decir, no es que la Virgen se esté, valga la expresión, inventando, sino que nos recuerda que eso que viene en la Escritura desde los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Sofonías, Daniel, Joel, etcétera, y que luego recopila muy bien Juan en el Apocalipsis, están ya cada vez más cerca de cumplirse. Bueno, el propio Jesús, el discurso escatológico. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Entonces ahí tienes lo que ella viene a reiterar, a repetir, que ya está fundamentado en la Escritura. Y otro hecho muy importante, que no es menor, es que y en el libro de Marras, o citado, que tú mencionaste, Advertencias Marianas, de tu servidor, junto con las advertencias marianas, están otras revelaciones de místicos y santos que increíblemente coinciden en su esencia con lo que la Santísima Virgen ha venido revelando en los últimos 200 años. Yo cito, el primero que cito, me acuerdo, era el ermitaño San Hilo del siglo V, donde hablaba de que después del año 1900, a mitad del siglo XX, las costumbres iban a cambiar y los hombres vestirían como las mujeres y las mujeres como los hombres, y que habría una explosión de sensualidad, de hedonismo, de homosexualidad, que los sacerdotes iban a relajar, o sea, exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. Y luego en el siglo XVI, XVII y XVIII encontramos estos santos y místicos que por revelación privada, por locución, por visión, por sueños, fueron comprendiendo y entendiendo lo que iba a ocurrir en este final de los tiempos, que es parte de la lucha entre el bien y el mal, en donde el mal va a tener un triunfo aparente, que esto es importante que lo sepamos, y luego vendrá el triunfo definitivo del bien. En eso se colige todo lo que es la revelación de las apariciones marianas. Y esta lucha entre el bien y el mal se centra en la Iglesia. Pensaba yo en una vidente de la Edad Media, que es doctora de la Iglesia, por si alguien quiere reclamar, es doctora de la Iglesia, Santa Hildegard. O sea, las visiones que ella tiene del fin de los tiempos y del fin de la Iglesia las estamos viendo hoy. Sí. ¿Y qué me dices de la beata Ana Catarina Emmerich? También. ¿No habla del fin de la Iglesia? Así es. ¿En el fin de los tiempos? Así es. Y Teresa Musco, y la Madre Elena Hielo, y Berta Petit, y María Julia Jaeni. O sea, hay varias... San Luis Eduardo, ¿no lo conozco? No, está Juan Bosco. Francisco de Asís. Francisco de Asís, Juan Bosco, Vicente Ferrer, que fue era conocido como el ángel del Apocalipsis, y un gran predicador, y habló también del final de los tiempos. O sea, hay cualquier cantidad de místicos que avalan lo que la Virgen dice, porque luego la gente comenta, no, eso no está aprobado por la Iglesia. Es cierto, las advertencias marianas no están aprobadas por la Iglesia, pero lo que sí está aprobado y es parte del dogma de la fe es lo que está en la Escritura, y la Escritura habla exactamente de lo mismo. Sí, pero cuando a una vidente que escribe sobre estos temas la beatifican, la canonizan, la proclaman doctora de la Iglesia, bueno, no están desautorizando sus escritos. Es correcto. Es una manera de avalarlos. Así es. ¿Hay alguna manera de calcular, percibir, suponer que estas advertencias marianas son de un tiempo cercano o que la Virgen las ve para algún siglo más adelante? No, 50 años más. No, definitivamente, vamos a ver. Primero hay que descartar lo que es el cronos, es decir, el día, la hora, el mes y el año. Es un error y es una tentación pretender fijar fechas de acontecimientos, porque siempre
y es siempre, nos hemos equivocado. El que tiene las llaves del Cronos es el Padre Eterno y es algo exclusivo y solo a Él le compete, no solo de lo que ocurre en el mundo, sino incluso de la muerte de cada uno de sus hijos, de nosotros. Salvo excepciones muy especiales, algún hombre muy santo le puede revelar que en esa noche se lo va a llevar, o esa mañana, o al día siguiente, pero no es la regla. Como lo hizo con Santa Teresa de Jesús. Sí, con varios santos que sabían que iban ya a volver a la casa del Padre. Entonces, el Cronos no lo conocemos, el Kairos, el tiempo aproximado sí, y no tengo la menor duda de que nuestra generación, la nuestra y la de nuestros hijos, va a vivir estos acontecimientos. Es decir, María tiene ya mucho tiempo anunciando estos eventos, pero ya han ocurrido fichas del rompecabezas que nos permiten ir ubicando la figura del final de los tiempos y la inminencia. Uno de ellos es el pontificado del Papa Francisco. En Garabandal la Virgen, por cierto, anunció que a partir de Juan 23 vendrían 4 papas y que uno de ellos duraría poco tiempo, que fue Juan Pablo I, y que luego vendría al final de los tiempos. O sea, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. O sea, que ya estamos viviendo en el pontificado de Francisco claras indicaciones de una crisis espantosa en la Iglesia, y lo peor está por venir. Y esa crisis es un elemento previo para que venga la gran tribulación que va a encabezar el anticristo, que es cuando la apostasía ha alcanzado su totalidad en la tierra, en la Iglesia. Y eso ya está muy cerca, porque tú sabes lo que está pasando entre los fieles cuando ven la disputa que tú me mencionabas ahora de Monseñor Viganó, donde se está enderezando abierta y públicamente en contra del vicario de Cristo, del Papa. Pues claro que para el fiel este show, entre comillas, provoca desazón, provoca desconsuelo, falta de fe, falta de vivencia y abandono de la Iglesia. Y a esto se suma otra crisis, Luis Eduardo, que yo la identifico bien porque es mi profesión. Hay una crisis de comunicación en la Iglesia que se ha centrado únicamente en la figura del Papa. El resultado es, la Iglesia es el Papa. Urge que regrese alguien como el padre Federico Lombardi a llenar un vacío que hay en la Iglesia, un vacío informativo y un vacío de comunicación. Están informando sitios de redes sociales y de Internet que son adversos a la Iglesia, son los que informan. Y la sala de prensa de la Santa Sede, en un silencio que provoca una crisis mayor a la que tenemos. Tienes el tema de la Iglesia, tienes el tema natural, o sea, las catástrofes naturales cada vez son más violentas y más frecuentes. Y la decadencia moral. La decadencia moral. Y la degradación social. El juicio de juzgar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. El aborto, el pecado del aborto, la corrupción generalizada en el mundo de las naciones y político, donde cada presidente que llega y que se va sale en medio de un escándalo financiero, el tema de la droga, el tema de la homosexualidad, las apariciones marianas son otro signo de los tiempos, la tecnología, las redes sociales, otro signo de los tiempos. Entonces, por donde quiera que le veas, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que, como dije al principio de tu pregunta, nuestra generación, la mía, la nuestra y la de nuestros hijos, va a enfrentar estos acontecimientos y por tanto estamos ya, pues lo voy a decir sin pena, a unos años de que se den ya los grandes acontecimientos profetizados. Va a haber un evento, uno concreto, a partir del cual todo se va a desencadenar. Es lo que en Garabandal la Virgen le llama el aviso. El aviso ya es un acontecimiento que ocurre en medio de una gran catástrofe humana y espiritual. ¿En el Evangelio se llama Gran Tribulación? No, antes de la Gran Tribulación. Antes de la Gran Tribulación. Pero es un momento, es el peor momento del mundo y de la Iglesia, ahí viene el aviso. ¿Te pido una conclusión? Pues mira, siguiendo en consonancia con las advertencias marianas, hay que pedirle a Dios
que nos dé la luz por medio del Espíritu Santo para comprender los tiempos dulce amargos que estamos viviendo, porque también hay un derrame de gracia como nunca antes la ha habido en la historia. Y por otra parte, pedirle a Dios que nos dé oídos sobrenaturales. O sea, para saber oír y entender lo que la Madre de Dios, que es nuestra Madre, nos está pidiendo que hagamos por el bien de nuestra alma y por el bien del prójimo y para dar gloria a Dios, porque está en juego el destino eterno de nuestras almas y el destino material y espiritual de la humanidad. Gracias, Luis Eduardo. Gracias por la invitación. La Madre siempre preocupada por sus hijos, la Madre de Dios y Madre nuestra preocupada por la humanidad, por el estado que guardan las cosas tan desordenadas que estamos viviendo hoy. Nuevamente, gracias, Luis Eduardo. Hacemos otra pausa, queridos amigos. Regresamos ahora para darle a conocer los sucesos ocurridos en México y en América y también para hablarle de la curación del ciego de Jericó. Volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, ya estamos de regreso en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora para informarle de los sucesos en México y también en el continente americano. Así que nuevamente sea usted bienvenido a la información. La Iglesia Católica en México manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca legalizar la eutanasia en todo el país, considerando que arrebatar la vida a otra persona más que un acto de compasión es un gesto de abandono, por lo que la eutanasia es siempre un atentado en contra de la dignidad de la persona. El pasado 10 de octubre, diversos legisladores de los partidos políticos de Morena, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD presentaron una iniciativa de ley en conjunto para incorporar la muerte digna y sin dolor en la Ley General de Salud. En Más de México le informo que la Catedral Metropolitana Primada acogió la Jornada del Perdón, también conocida como Maratón de Confesiones, ante el inicio del tiempo de Adviento 2023. El Adviento, que comienza el domingo 3 de diciembre y concluye el domingo 24 de diciembre por la noche, marca el inicio de un nuevo año litúrgico para la Iglesia. El padre Ricardo Valenzuela, rector de la catedral y deán del Cabildo Metropolitano, invitó a todos los fieles a unirse a esta Jornada del Perdón. La Arquidiócesis de San Luis Potosí expresó su preocupación ante la constante ola de robos que está afectando a las iglesias. El padre Tomás Cruz Perales, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, indicó en declaraciones a la agencia informativa Así Prensa que, aunque los robos a las iglesias no son una constante, la mayoría de ellos han sido hasta ahora insignificantes, focalizados en la búsqueda de dinero en alcancías. En otras noticias, en el marco del inicio de las precampañas políticas rumbo a las elecciones de 2024, la Arquidiócesis Primada de México presentó un llamado a los aspirantes a la presidencia del país y otros cargos de elección popular a que integren la sinodalidad política en sus campañas. El proceso electoral 2023-2024, reconocido por el Instituto Nacional Electoral como el más grande que ha tenido México, contempla la elección de 629 cargos a nivel federal, incluyendo 128 senadores, 500 diputados y un nuevo presidente de la República. En respuesta a las exigencias de una prueba de vida, el Ministerio de Gobernación de la Dictadura de Nicaragua difundió nuevas imágenes de Monseñor Rolando Álvarez. La medida ha sido fuertemente criticada por el obispo Silvio Báez, quien señaló que el video y las fotos no justifican el crimen del régimen. Desde el exilio, Monseñor Báez, obispo auxiliar de Managua, escribió en la red social X que no crea la dictadura que con su cínico lenguaje y con fotos y videos de dudosa autenticidad van a justificar su crimen y nos van a callar.
En más de Nicaragua, le informo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha cuestionado a Nicaragua tras su decisión de salir de la Organización de Estados Americanos, que se hizo efectiva el pasado 19 de noviembre. En rueda de prensa, Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado, afirmó: «Seguiremos haciendo un llamado por la liberación de los prisioneros políticos en Nicaragua. Seguiremos trabajando con nuestros aliados y compañeros en la región». La pequeña Amal, una marioneta de 3.5 metros de altura que representa a una niña siria refugiada y es considerada un símbolo de trabajo a favor de los derechos humanos de los refugiados, visitó los santuarios católicos de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Virgen de Zapopan. De acuerdo a su sitio web, la pequeña Amal ha recorrido 14 países de Europa y América del Norte, llevando un mensaje de paz desde julio de 2021. En noticias del Perú, la Conferencia Episcopal del país felicitó al Congreso por la aprobación de la Ley 31935 que reconoce los derechos otorgados en la Constitución a los niños por nacer. Esta decisión legislativa refuerza nuestro compromiso con la defensa de la vida desde el momento de la concepción y consolida el reconocimiento de la dignidad humana como el principio supremo. Los niños desde su concepción son el tesoro más grande del mundo. El futuro de la familia humana, indica el comunicado firmado por Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. El estado de Texas en Estados Unidos ahora puede exigir legalmente a los sitios web pornográficos que implementen filtros de verificación de edad para evitar que niños y adolescentes que aún no alcanzan los 18 años ingresen a sus contenidos. Esto se ha dado luego de que el Procurador General del Estado, Ken Paxton, obtuviera una victoria significativa en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos. En información de Venezuela, le informamos que la Organización de Fieles Católicos Coromoto 2020 llevó a cabo una jornada de recolección de fondos para becar a 60 profesores de escuelas públicas y parroquiales en la comunidad de Carayaca, Venezuela. La iniciativa se promueve en el marco de la campaña Giving Tuesday de la plataforma de recaudación Global Giving, una de las más importantes del mundo. Las becas servirán para que los profesores beneficiados cursen un diplomado en mediación pedagógica del aprendizaje. El sistema educativo venezolano enfrenta una grave crisis de capital humano, los salarios insuficientes, los docentes no capacitados y la falta de apoyo han provocado una escasez de educadores. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, actual obispo de San Cristóbal de las Casas, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, ambas en Chiapas. Esta designación se dio a conocer luego del fallecimiento del arzobispo Fabio Martínez Castilla. Monseñor José Luis Mendoza Corzo, obispo auxiliar de Tuxtla Gutiérrez, expresó su agradecimiento por el nuevo administrador apostólico y llamó a la comunidad a unirse en oración para que el Espíritu Santo ilumine a Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez en el desempeño de sus responsabilidades. Y hasta aquí las noticias referentes a México y al continente americano. Nuevamente usted ha quedado bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana que hoy tiene como título El ciego de Jericó. En Jericó, ciudad habitada por ricos y por sus sirvientes, todo era placentero. Pero en aquel oasis también moraba un hombre pobre llamado Bartimeo. Él, que vivía la desgracia de ser ciego y la desdicha de ser un mendigo relegado por sus vecinos, había educado su oído de tal manera que aunque nada veía, todo lo escuchaba. Uno de sus días, Jesús atravesó su ciudad. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí».
Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Instalándose afuera de la ciudad, junto al camino, clamaba a los ricos que llegaban a Jericó procedentes de Jerusalén con vituallas para los días de su estancia en sus grandes casas. Les pedía limosna, y gracias a su agudizado oído lograba identificar a los visitantes, unos generosos, otros avaros. Un día, el más feliz de aquellos, Bartimeo oyó que de Jericó procedía una gran muchedumbre con rumbo hacia Jerusalén, y pensó que allí vendría algún personaje distinguido, probablemente generoso. Al no lograr identificar ninguna de las voces, preguntó de quién se trataba y le informaron que quien venía era Jesús de Nazaret. Bartimeo entonces se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Le llamó a Jesús con el título mesiánico Hijo de David, expresando así que él era el Mesías. ¿De dónde supo que Jesús era el Mesías? ¿Cómo lo sabía sin poder leer y sin instrucción ni sabiduría? Pues de las autoridades de Jerusalén, que con frecuencia acudían a Jericó, conversando entre ellos que aquel nazareno era el Mesías. Jesús fue para Bartimeo la oportunidad de encontrarse con Dios, y Bartimeo fue para Jesús motivo de encontrarse con el hombre que clama a Dios. Se encontraron el hombre disminuido y Dios que se disminuyó a sí mismo para coincidir con el hombre. Pero otras voces surgieron de entre la muchedumbre ordenándole que se callara, mirándolo como el hombre cohibido que era. Bartimeo no imploraba una limosna, suplicaba compasión. Jesús detuvo su andar y en sus ojos radiantes brilló la misericordia. Luego se dirigió a los que le habían ordenado callarse y les mandó que lo llamaran. La orden del Señor ahogó la impiedad de ellos, que contristados por su ausencia de caridad, lo animaron a que se acercara. Al momento dio un salto indiscreto y percibió la mirada de Jesús sobre él, tan cálida como el sol del mediodía. El ciego también lo miró como los ciegos lo hacen, con las puntas de sus dedos que deslizó por su túnica hasta encontrar las manos de Jesús a las que entrelazó las suyas. Luego escuchó con una armonía esas palabras que nunca nadie había pronunciado para él: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego apretó entre sus manos las del Señor e intentó responder, pero su boca apenas soltó un sollozo de esperanza diciendo: que vea. Al momento Jesús le indicó que su fe había sido recompensada. Luego despertó la vista que en sus ojos estaba dormida y giró sobre sus pies para avanzar de nuevo hacia Jerusalén. Entonces Bartimeo escuchó la voz de su ángel que le decía: sigue a Jesús por el camino del que nada podrá sacarte. Síguelo, porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Síguelo, amigo mío, síguelo en todos tus días por venir. Él buscó la voz que le hablaba para conocer a su ángel, pero no lo vio, y comprendió que a los ángeles solo se les puede escuchar. Luego recibió un segundo milagro aquel hombre que vivía relegado a la orilla del camino, cuando vio que ya estaba siguiendo los pasos de Jesús, caminando con él hacia el mismo horizonte. De Bartimeo recibimos la preclara lección de buscar a Dios con insistencia, aunque a veces el entorno nos lo pretenda impedir. No faltarán voces disonantes que nos quieran disuadir, pero el Señor es más grande que tal imprudencia. Pues sí, hay que ser muy insistentes en la oración porque Dios siempre nos escucha. Así que hay que ser insistentes en la oración, Marisa, así como el ciego de Jericó, que le gritaba al Señor y le decían que se callara y él seguía llamándolo, así hay que hacerle nosotros también, pedirle al Señor con fe y también de manera constantemente, sin perder la fe. Pues con esto llegamos, queridos amigos, al final de nuestro programa. Como siempre es un gusto haber estado con usted.
Hemos tenido el gusto de acompañarle en la operación Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes le deseamos de todo corazón que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Le esperamos, amable público, la próxima semana. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.